nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios y a su Santo Espíritu que descienda, que inflame, que abra nuestras mentes, ¿no?, al conocimiento de su persona y que abra nuestro corazón, ¿no?, al fuego de su amor. Pedimos que sea de provecho esta plática, esta meditación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis ingem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus Deus que corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, a nobis in el Spiritus recta sapere, et eius semper consolatione gadere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muéstranos tu rostro, Señor, y danos tu salvación. El día de hoy es día martes. Los días martes, entonces, están dedicados a la meditación de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy en especial, que es martes antes del miércoles de ceniza, entonces es la fiesta de la Santa Faz. Entonces Pío XII instituyó esta fiesta. Todavía no es una fiesta universal, por eso a lo mejor casi ninguno de ustedes había escuchado eso, ¿no? No es una fiesta universal, en algunos lugares pues se venera, algunas personas tienen devoción a ella, ¿no? En especial Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, y sus hermanas, pues tenían mucha devoción a la Santa Faz. Santa Celín de la Santa Faz, Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz, su hermana Paulín también tenía devoción a la Santa Faz, porque en el tiempo de Santa Teresita, pues una monjita, María de San Pedro, estaba recibiendo revelaciones acerca del deseo que tenía nuestro Señor de que se hiciera reparación contra las ofensas de la Santa Faz. Entonces, pues, ¿qué es lo que movió a los santos, ¿no?, a alcanzar esa caridad, ese amor que tuvieron? Pues el deseo de contemplar el rostro de Cristo, ¿no? Entonces, el deseo de contemplar a su amado, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Las jovencitas, ¿no?, cuando andan noviando, ¿no?, todo el día andan viendo su celular a ver si ya les dijo algo, si les escribió, si no les escribió, qué les dijo, ¿no? O sea, siempre están en busca del amado, ¿no? Este deseo constante de encontrarse con la persona amada. Bueno, pues así deberíamos de ser todos nosotros, ¿no? Enamorados de Cristo, ¿no?, buscando su rostro a cada momento, ¿no? Y pues ese es el espíritu de oración, ¿no? Ese es el espíritu de oración, de buscar el rostro de Cristo. Y bueno, hablamos de su rostro físico, ¿no?, en cuanto al verbo encarnado, ¿no? El otro día platicábamos mucho de la humanidad de Cristo, ¿no?, de la importancia de la humanidad de Cristo, de la importancia, ¿no?, de las causas segundas, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de estas causas segundas, ¿no?, de estos signos, de esta religión simbólica, de esta religión imaginaria, ¿no?, y que tiene imágenes, ¿no?, que nosotros hacemos contacto con lo divino. ¿Por qué? Porque esta es nuestra naturaleza. Y entonces es a través del rostro de Cristo. Entonces, el manto de Turín, ¿no?, ahorita en la universidad, ¿no?, autónoma, hay una exposición que se llama The Mystery Man, el hombre del misterio, ¿no? ¿Qué es esto? Pues buscar el rostro de Cristo, ¿no? En el manto de Turín, ¿no?, se ve impreso, como fotografiado, el rostro de Cristo. Y entonces, cuánta devoción, cuánto deseo, ¿no?, del hombre a través de los siglos por mirar, por conocer su rostro. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ve a mí, ve a mi Padre.
el que me da a mí, el que mira el rostro de Cristo, la humanidad de Cristo, ¿no? Su humanidad sufriente en la cruz, ¿no? Escándalo para los gentiles, ¿no? El que mira el rostro de Cristo, mira el rostro de Dios. ¿Y cuál es ese rostro de Cristo? Pues es el rostro de la misericordia divina, ¿no? Que siendo Dios omnipotente, pues se ha hecho pequeño. ¿Para qué? Para darse en amor por sus criaturas. Y entonces a veces es interesante, ¿no? Yo he escuchado a algunos que hablan de Sor Faustina Kowalska, ¿no? Y como dicen, bueno, es una santa que se canonizó recientemente, entonces no estoy seguro, ¿no? Y luego le dice nuestro Señor a Sor Faustina Kowalska, es que no hay alma más hermosa en todo el mundo, ¿no? Eres como el alma más preciosa que pisa la faz de la tierra. Se lo dice a Kowalska. Y algunos dicen, qué soberbia, ¿cómo pudo escribir eso de sí misma, ¿no? Pero es que no entienden, es así como de, ¡duh! Sí, no entienden que Dios es un enamorado, que Dios está enamorado de sus criaturas, de los hombres, ¿no? Y dice el libro, creo que es en los Salmos, entonces la dulzura, el gozo de Dios es estar entre los hijos de los hombres. Entonces su gozo, el gozo de Dios, es estar en comunicación con nosotros, ¿no? Estar con nosotros, estar como enamorado y que nosotros estemos enamorados de Él, ¿no? Ese gozo, ese placer, esa consolación que sentimos cuando vamos a visitar el Santísimo, ¿no? Y dedicamos un tiempo con Él, no somos nada más nosotros los que la sentimos. O sea, en realidad, Dios se regocija en nuestra compañía. Todo el propósito de la creación mira hacia ese punto. Le dijo a Santa Teresa Dios, ¿no? Si no hubiera creado los cielos y la tierra, solamente por ti la hubiera creado. O sea, Dios a veces habla a sus amados, ¿no? Con un lenguaje de enamorado. Es decir, o sea, solamente por amarte a ti, Santa Teresa, ¿no? Pues hubiera creado la tierra y los cielos. Y entonces es el alma de los hombres, ¿no? Eso, Santa Maravillas de Jesús siempre repetía, ¿no? El gozo de Dios es andar entre los hijos de los hombres, es estar con los hijos de los hombres, ¿no? Habitar entre los hijos de los hombres. Ese es su gozo, ese es su deleite. ¿Por qué? Porque ese es el paraíso, ¿no? El reino de los cielos es como una semilla, dice nuestro Señor. ¿Cuál es esa semilla? Pues la semilla que se siembra en la gracia, ¿no? Que se siembra en el corazón de los hombres. Ahí está el cielo está en tu alma, ¿no? Y le dice a la mujer a la samaritana del pozo, ¿no? A esa mujer pecadora, ¿no? ¿Qué le dice? Bueno, si yo te diera de beber de esta agua, tendrías una fuente, no tendrías sed, ¿no? Y tendrías una fuente inagotable de agua y nunca más tendrías sed, ¿no? Señor, dame de esa agua. ¿Cuál es esa agua? Pues es el paraíso, ¿no? Es la presencia de Dios, es el reino de los cielos en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque todas las criaturas nos dejan con sed, pero solamente el agua que se vierte del corazón de Cristo es capaz de saciar la sed del hombre. Esa agua que es inagotable, esa agua que nunca, o sea, que si bebemos y que no dejamos de disfrutar, dice San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Que entonces el cielo es como una constante, pues es como un bebé, ¿no? Como el que no sea como uno de estos pequeños, pues no será capaz de estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica de los bebés? Sus sorpresas, ¿no? Y así seremos en el cielo, siempre antiguo, siempre nuevo, ¿no? La belleza de Dios, ¿no? Que nos rebasa en la infinitud. Y entonces cuando estemos en el cielo y mirándolo, ¿no? Mirando su rostro por fin, ¿no? E incluso en esta vida, ¿no?
que no agotamos, que no acabamos precisamente por esa grandeza. Y entonces es como un bien que nunca agotamos. ¿Por qué? Porque todos los bienes de este mundo se nos van tan rápido, ¿no? Ay, tengo ganas de unas papas fritas, ¿no? Chin, ya se acabaron las papas fritas. ¿Ahora qué más? Tengo ganas de descansar un rato. Ya descansé un rato. ¿Ahora qué más? No hay saciedad en este mundo. Al contrario, con Dios no solamente es que nos sacia, pero es que no es, algunos imaginan, ¿no?, que el cielo es como sentarte ante un televisor, ahí todo, no sé, como no hay nada, como aburrido, ¿no? No, 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 no. Es que todas las criaturas del mundo, pues no se equiparan a la grandeza y a la belleza de Dios, a la hermosura de su rostro. Y en la contemplación de este, ¿no?, pues siempre se va renovando, siempre hay algo nuevo que nos va encantando, que nos va enamorando, que nos va uniendo a Dios. Y entonces, esta es la oración, ¿no? Esta es la oración que nosotros pues queremos tener, la oración del enamorado. Y la pregunta que tenemos hoy, la pregunta que se nos hace hoy en este tema es: ¿por quién debemos orar? Y el padre Rollo Marín pues está tratando de hacer o lleva un comentario de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y va siguiendo las preguntas de la Suma Teológica. ¿Por quién debemos de orar? Y a mí me llama la atención. Dice, en la oración, entonces, Santo Tomás de Aquino a veces presenta objeciones. Es decir, nos pone una cosa equivocada o como una cosa que podría ser equivocada y nos hace preguntarnos, ¿es esto verdadero o no? ¿Por quién debemos de orar? ¿Debemos de orar por los demás o solamente por nosotros? Parecería, ¿no?, dice Santo Tomás, pues que solamente debemos de orar por nosotros. Porque espérense, tranquilos, ¿no? Parecería, ¿por qué? Porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Entonces, el Padre nuestro es pues, es la base, ¿no?, de toda la oración. Es la oración por excelencia. Más que ninguna otra oración, más poderosa que ninguna otra oración, el Padre nuestro, ¿no? Entonces dice, Padre nuestro, objeta a una persona, ¿no? Entonces, ¿solamente pedimos por nosotros o qué? Entonces responde Santo Tomás, ¿no? Responde Santo Tomás, no. Es que precisamente porque dicen nuestros, es que nos referimos no solamente mi Padre, sino Padre de todos, ¿no? Porque todos hemos sido llamados a la filiación divina, a ser hijos de Dios. No hay nadie, ¿no?, que Dios no quiera como su hijo o que lo busque como su hijo. ¿Por qué? Porque desde que lo creó, desde que te creó, aún el pagano que está en la selva, ¿no?, lo pensó como su hijo, lo quiso como su hijo, derramó su sangre por él. No todos aceptaron su gracia, no todos la recibieron, pero su voluntad, ¿no?, su voluntad, pues deseaba, ¿no?, su voluntad anterior, pues deseaba para estos hombres, para todos los hombres, pues esta relación filial. Y entonces el Padre Nuestro es el modelo de la oración. Y vamos a ver que de este Padre Nuestro, pues se desprenden otras conclusiones. Pero miren, haciendo paréntesis, ¿no?, de estos paréntesis que hemos tenido. Entonces, Santa Teresa, ¿no?, le repito, ¿no?, es la doctora que la Iglesia, pues, pues, que Dios le ha dado a la Iglesia, ¿no?, y que la Iglesia ha reconocido como doctora de la oración. Ella es la maestra de la oración. Entonces, todo el que quiera aprender a orar, pues debe ir a la doctora que la Iglesia ha designado como tal, ¿no? ¿Y cuál es esa doctora? Santa Teresa de Jesús. Dirán, bueno, pero eso es una locura del Padre Javier.
Bueno, sí es una locura mía, pero también de muchos papas y también de muchos otros santos. O sea, yo no soy santo, pero algunos otros papas santos, digo, y otros santos entre los papas. Entonces, Pío X, ¿no? Dice que Santa Teresa superó a todos los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien, pues obviamente cada padre de la iglesia es una joya preciosa, pero si ustedes leen los padres de la iglesia es hermosísimo, especialmente cuando hablan de la oración. Es hermosísimo, ¿no? Y cada padre de la iglesia te da una joya, te da otra joya, ¿no? Hay muchas joyas en los padres de la iglesia acerca de la oración. Les recomiendo la antología, se dice antología, como compilación de textos de los padres de la iglesia de la editorial Apostolado Mariano. Entonces ahí te das cuenta, ¿no?, de la belleza de su aportación en cuanto a la oración. Y cómo estos padres de la iglesia, muchos de ellos, ¿no?, dejaron el mundo para irse a orar. Y sin embargo dice San Pío X esta cosa, ¿no?, esta disertación pues tan fuerte, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues es que Santa Teresa es como si recopilara a todos los padres de la iglesia, ¿no?, en su visión de la oración y lo condensara y te lo presentara de una manera muy asequible. Y algunos dicen, bueno, es que yo no quiero leer a Santa Teresa o no puedo leer a Santa Teresa porque se me hace muy pesado. Entonces sí hay libros que son un poquito más pesados por el lenguaje antiguo, el español antiguo. Pero yo te invito, ¿no?, a que te animes a leer el libro de su vida, que aunque sí es un libro biográfico, pues ahí ya desde su vida, pues ella te platica los problemas que tuvo con la oración y te lo hace de una manera personal, ¿no?, y de una manera viva. Y aunque escriba de su vida, habla de oración. Cuando habla de sus fundaciones de monasterios, habla de oración. Siempre está hablando de la oración. O sea, para ella la oración tiene una importancia central, ¿no? Y al final de su camino de perfección, ella, que es otro de los libros, yo lo leí, fue el primero que leí, la verdad me costó trabajo, pero fue hermoso. Y al final tiene un apartado del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es pues, es la base, ¿no? Es el modelo de toda nuestra oración. Santa Teresita del Niño Jesús, su discípula, ¿no?, entonces tenía mucha devoción por el Padre Nuestro. Algunos dicen, bueno, sí, es que, Padre, es que yo quiero llegar a los grandes niveles de oración, ¿no? Yo quiero llegar a orar como una Santa Teresa, no sé, como un San Agustín, como esos santos que ardían en el amor de Dios, ¿no? Y pensamos, pero lo único que rezo es el rosario, y lo rezo mal, ¿no? Y a veces tenemos esta tendencia, ¿no?, como a despreciar la oración vocal, ¿no? Decimos, bueno, pero yo quiero esa otra oración, esa oración de unión, esa oración de unión transformativa, de matrimonio espiritual, ¿no? Y no nos damos cuenta que, de hecho, la oración más sencilla, más común que tenemos, que es el Padre Nuestro, es la oración más poderosa. Es la primera de todas las oraciones. ¿Por qué? Porque es la que nuestro Señor mismo nos ha dado. Es el ejemplar, ¿no?, de todas las oraciones. Y dice, Padre Nuestro. Y Santa Teresita, ¿no?, que era tan devota a esta oración, ¿no?, se cuenta que un día una monja iba entrando a la habitación de Santa Teresita y la vio de rodillas, hincada de rodillas, ¿no?, en éxtasis. Y lo único que podía decir era Padre, Padre, Padre. O sea, como que diciendo el Padre Nuestro, ¿no?, se había quedado trabada y solamente esa primera palabra, ¿no?, ya era suficiente para ese éxtasis, ¿no?, y pues para toda una contemplación y no toda una escuela, ¿no?, que Dios ha querido ser Padre. Entonces, nuestro. Entonces,
Padre nuestro. Y aquí el Padre Rollo Marín pues saca como conclusión, ¿no? ¿Por quién debemos orar? Bueno, debemos de rezar por toda la comunión de los santos. Y entonces, la vez pasada estábamos hablando, no de manera directa, pero de manera indirecta, acerca de la iglesia, ¿no? Y de cómo la iglesia está unida ¿por qué está unida a la iglesia? ¿Qué es lo que mantiene a los miembros de la iglesia unidos? La caridad, el amor. El amor es lo que mantiene unidos a los miembros. ¿A los miembros de qué? De la iglesia, sí. La iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esto es muy místico, ¿no? Pero también muy real. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia que nosotros conocemos? Iglesia de la que conocemos y que tenemos más experiencia. Iglesia militante. ¿Es la única parte de la iglesia? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra parte que está purificando sus pecados? La iglesia purgante. Entonces, ¿por qué? Porque cuando morimos, ¿no? Y estamos unidos por el vínculo de la caridad, pues seguimos unidos al cuerpo de Cristo y seguimos unidos a su cuerpo místico y a la iglesia viviente, ¿no? Y entonces esas almas se están purificando y realmente son parte del único cuerpo de Cristo. Y luego hay otra parte del cuerpo místico. ¿Cuál es la otra parte? La triunfante. Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro. ¿Por quién debemos orar? Debemos orar, entonces nos va a explicar el Padre Rollo Marín, por todos los miembros de este cuerpo místico. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Y solamente por los miembros de este cuerpo místico? Pues no, también por los que no son miembros, pero que están llamados a ser miembros del cuerpo místico. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, su voluntad, ¿no?, es que todos los hombres se salven. Pero a Él ha dado libertad a los hombres, ¿no?, para elegir. ¿Por qué? Porque un amor forzado, un amor que no es libre, pues no es amor. Y entonces dio a los hombres la libertad de corresponder a su amor, si quieren corresponder a su amor. Las almas del infierno no se condenan porque Dios no quiso que se salvaran. Se condenan porque no quisieron amar a Dios, porque no lo eligieron a Él. Las almas del infierno no se condenan porque Dios no las amó. Dios las ama. Pero ellas no le correspondieron su amor, ¿no? Y este es el celo que arde en el corazón de los santos, ¿no?, que comparten los sentimientos de Cristo, los sentimientos por esas almas. Y entonces, ahora que estamos hablando de esas almas, ¿no?, Dios, decíamos la vez pasada, Dios nos hizo partícipes, nos quiso dar esa libertad entonces para que este amor no fuera forzado, para que esta relación no fuera de esclavos, sino de amigos. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces nos está llamando a otra condición de relación, ni siquiera de criaturas. Nos llama hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiere tener una comunión familiar con nosotros. Quiere tener amistad con nosotros. Y nos ha hecho merecedores, merecedores, ¿no?, con Cristo. Pero el hombre no es capaz de nada bueno, diría Lutero, ¿no? Bueno, pues en la miseria del hombre, por medio de la gracia, Dios ha querido que el hombre merezca y sea partícipe de la obra de redención. Es decir, que hay almas que se condenan, no solamente porque no fueron recíprocas en el amor de Dios, correspondiendo al amor de Dios, sino porque nosotros
no participamos, es decir, nosotros no colaboramos como debíamos a su obra redentora. Entonces, nosotros también somos responsables. Y de una manera, ¿no? Y estamos llamados a hacernos responsables por la salvación de las otras almas. Qué fuerte, ¿no? Es como un balde de agua fría en nuestras cabezas, ¿no? Es así como, Señor, ¿por qué las almas se condenan? Y es así como, ¿por qué no les predicas? ¿Por qué no les hablas de mí? O sea, nos dio sacerdotes, nos dio padres de familia, nos dio todos los medios, nos dio los sacramentos, nos dio a la iglesia. Buscamos culpar a Dios cuando no nos damos cuenta que nosotros somos muy responsables, ¿no?, de cómo van las cosas en el mundo. Decía Santa Catalina de Siena, ¿no? Buscamos siempre culpables, ¿no? Decía Santa Catalina de Siena, si la iglesia está como está, es porque yo no he correspondido a la gracia. No andaba buscando que, ay, no, es que el Papa, o ay, que los obispos, o ay, que el párroco. No, es que yo no he correspondido con la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables. Tenemos que humillarnos y reconocer que no somos los santos que deberíamos de ser. Como lo hizo Santa Catalina de Siena, ¿no? Y en ese sentido, entonces, Dios nos hace merecedores de la gracia. Nos hace merecedores, hace que nosotros seamos copartícipes de la redención de Cristo, que seamos colaboradores de su obra redentora. Y bueno, regresamos. Padre nuestro, entonces Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios mira con ojos de Padre a todos los hombres, ¿no?, que deseando que se bauticen y que reciban la gracia para que compartan con Él esta filiación divina, esta filiación del Verbo, ¿no?, a través del Verbo. Y entonces, que no se logra en muchos casos, pero no porque Dios no quiera, sino por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y entonces, en base a esto vamos a desarrollar el por quiénes debemos orar. Entonces dice Rollo Marín, como principio general se puede establecer el siguiente: podemos y debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también en favor de cualquier persona capaz de la vida eterna, es decir, capaz de la filiación divina. El dogma de la comunión de los santos nos garantiza la posibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir, y a lo que va la objeción de Santo Tomás y su respuesta, es hacernos meditar en que en este Padre Nuestro se está hablando de la comunión de todos los santos. Entonces, estamos pidiendo por todos los que están en la comunión. Pero no solamente por razón de la comunión de los santos, sino también la caridad cristiana. Y a veces la justicia nos urge a la obligación. Luego es cierto que podemos y debemos orar por todas las criaturas, lo voy a poner aquí, dice de la gloria eterna, pero yo voy a poner de la filiación divina, sin excluir a ninguna determinada. Orad unos por otros para que os salvéis. Y entonces vamos a ver las distintas aplicaciones que tiene esto. Hay que rogar por todos aquellos en quien debemos amar. Luego por todas las personas capaces de la eterna gloria. Entonces, por todos en general, ¿no? Aquí abro otro paréntesis, ¿no? Alguna vez me tocó ir a un encuentro de la Divina Voluntad hace muchísimos años, cuando todavía no iniciaba todo esto, ¿no? Y decían, es que la oración más perfecta es cuando es general, cuando no es individual, sino simplemente, Señor, que se haga tu voluntad. No te pido por esto, no te pido por aquello, ¿no? Como algo abstracto y
y gris. Y decían ellos, esa es la mejor oración. No sé de dónde se sacaron eso, pero pues no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con la realidad. Tenemos que pedir por todos en general, pero también por unos y otros en lo particular, ¿no? No solamente una oración abstracta, espiritualista, ¿no? Así como estamos hablando un poquito calvinista, ¿no? Que trata de quitar todos los particulares, todas estas imágenes, causas secundarias, ¿no? Y siempre quiere espiritualizar todo, desechando la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, no, sí, tenemos que orar por todos en general, pero también en particular, ¿no? Por mi salvación, por la salvación de mi mamá, por la salvación de mi papá, por las personas que tenemos. Primero, entonces menciona el padre Rollo Marín, justicia. Por justicia nos corresponde orar por las personas que tenemos más cerca de nosotros, por las personas por las que tenemos obligaciones, ¿no? Como nuestros padres, les tenemos una deuda a nuestros padres. Y los padres deben de orar por la salvación de sus hijos. O sea, hay obligación. Entonces, no solamente abstractamente, ¿no? En general, sino en particular por mis amigos, por aquellas personas que Dios puso en mi camino. Entonces, tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Y entonces, qué fuerte es el rencor, ¿no? Como, no a todos, ¿no? Pero hay algunas personas que les cuesta muchísimo perdonar, que les cuesta muchísimo sanar, ¿no? Y que guardan estos rencores, ¿no? Y yo les digo, ¿no? Que perdonar no significa que te va a dejar de doler, ¿no? Entonces, las heridas, pues están ahí. O sea, perdonar no significa que la herida se sane inmediatamente, ¿no? Perdonar quiere decir que no le guardas rencor, que dejas el juicio a Dios, ¿no? Pero todavía más perfecto, que pides misericordia para el otro, ¿no? Y entonces vamos a ver qué dice Rollo Marín acerca de pedir por nuestros enemigos. ¿Qué dice San Agustín? ¿Qué dice Rollo Marín? Ordinariamente no estamos obligados a pedir en particular por nuestros enemigos, aunque sería de excelente perfección. Hay casos, sin embargo, en los que estaríamos obligados a ello. Por ejemplo, en grave necesidad espiritual del enemigo, ¿no? A nadie le podemos desear la condenación, ¿no? Si nosotros vemos que esa persona que nos ha hecho daño tiene riesgo de perder su alma, pues tenemos obligación de pedir por él. Tenemos cierta obligación. Dice Roger Marín, pues no tenemos obligación, pero sería muy perfecto. Pero yo digo que en cierta forma, por el llamado, ¿no?, de nuestro Señor, que nos llama a perdonar a nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos, si Dios nos ha puesto estas personas en nuestra vida, es porque ellas forman parte de nuestro camino de salvación, ¿no?, de una manera especial. Y entonces debemos de pedir por ellas, ¿no? Y a veces ese mal que nos han hecho, ¿no?, en realidad es un bien espiritual, ¿no? Nos ha traído una purificación, ¿no? Nos ha humillado, nos ha acercado a Dios de una u otra forma, ¿no? No digo que su maldad se justifique de ninguna forma. Lo que digo es que aún de la miseria del hombre y aún de las cosas malas, Dios se sirve para lograr cosas buenas en nosotros, ¿no? Un cambio de corazón, una purificación, ¿no? Y entonces yo he visto, ¿no?, pues almas, ¿no?, pues que han sacado buen provecho, ¿no?, de las persecuciones injustas, por ejemplo, ¿no? Santa Teresa, ¿no?, que cada vez que se hablaba mal de ella, ¿no?, pues lo agradecía y lo veía con buenos ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaban haciendo un bien, de alguna forma. Estaban mortificando su soberbia, ¿no? Y veía con mejores ojos, ¿no?, aquellos que eran críticos a ella que aquellos que le halagaban, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Los que te halagan? No. Los verdaderos amigos son los que son capaces, ¿no?, de corregirte. Entonces, hay que orar por nuestros enemigos. No como
como mandamiento, como obligación de la justicia. Entonces, dice Rollo Marín, solamente de una forma general, tener un buen deseo, ¿no? Pero como un llamado a la perfección, ¿no? A amar incluso a los que nos hacen mal. Y dice, hay casos, sin embargo, en los que estamos obligados a ellos. Por ejemplo, en grave necesidad espiritual del enemigo, o cuando pide perdón, o para evitar el escándalo que se seguirá de no hacerlo. Entonces, si nos pide perdón, ¿cómo negarle, no? Siempre hemos de estar dispuestos a ellos, al menos in preparazione animi, como dicen los teólogos, esto es, haciéndolo de buena gana cuando se presenta la ocasión para ellos. Entonces, estar dispuestos, ¿no?, a perdonar. Si alguna vez viene aquella persona que me hizo tanto mal, pues tengo que tener la disposición, ¿no?, de recibirlo, ¿no?, y de aceptar su disculpa, ¿no? Y si no se disculpa, de perdonarlo de antemano, ¿no? Ah, padre, pero si él no se arrepiente, ¿por qué lo tengo que perdonar? Primero que se arrepiente y luego lo perdono. Así no funciona. Nuestro perdón no puede ser condicional. Porque nosotros no determinamos nada. Nosotros hemos recibido una misericordia de Dios que es sin límites, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos poner barreras cuando damos, o podemos poner frenos, ¿no?, cuando se trata de nosotros ser misericordiosos con otros? ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces te has confesado? ¿Y cuántas veces has sido perdonado? Y Dios no pone límites a su misericordia, ¿no? Y tú quieres poner límites, te equivocas. Entonces, debemos perdonar incondicionalmente, como Dios nos ha perdonado. Entonces, Dios nos ha perdonado, ¿no? Dios sí requiere el arrepentimiento, pero es distinta su naturaleza que la nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, de hecho, pues recibimos el perdón de Dios. O sea, porque es Dios que actúa, es la gracia. El arrepentimiento ya es una gracia de Dios. Entonces no es como que Dios espera que te arrepientes, sino ya tu mismo arrepentimiento es Dios actuando en su gracia, y Dios amándote, y Dios siendo misericordioso. Entonces nuestro perdón no debe ser condicional. Podemos y debemos, siempre hemos de estar dispuestos a ello, al menos in preparazione animi, como dicen los teólogos. Esto es haciéndolo de buena gana cuando se presente la ocasión para ello. Jesucristo nos dice expresamente en el Evangelio, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que se hace salir el sol sobre los malos, los buenos y los malos, y llover sobre los justos y pecadores. Ahora, entonces dijimos, debemos orar por todos, ¿no? Incluso por nuestros enemigos. Ahora, ¿debemos orar por las ánimas del purgatorio? Es obvio, ¿no? Claro que sí. Podemos y debemos orar por las ánimas del purgatorio, siempre al menos por caridad y muchas veces por piedad. Si se trata de familiares, o por justicia, si están allí por culpa nuestra. Entonces, si nosotros les enseñamos un vicio, ¿no?, o les dijimos un mal ejemplo, ¿no?, si nosotros pues a lo mejor fuimos causa, ¿no?, de un tropiezo por los malos consejos, entonces tenemos justicia. Piedad, entonces por justicia con estas personas, por piedad, ¿no?, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos. Es un deber de la piedad rezar por ellos. Ahora, ¿qué hay de los santos en el cielo? Eso sí, yo no me lo esperaba. A ver, ¿podemos y debemos rezar por los santos en el cielo? Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro.
Entonces, oramos también por ellos, ¿no? Pero ¿cómo? Pero ellos ya gozan de la gloria y tienen la visión beatífica. Pues tienen la perfección de la felicidad. Porque ya están en la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que ya después de su muerte no pueden incrementar en la caridad, ¿no? Su caridad, entonces la caridad que es en base, ¿no? Al final seremos juzgados en base al amor. ¿A cuánto amamos? Esa será la medida de nuestra gloria. ¿Cuánto amamos a Dios y al prójimo? Esa será la medida, y una vez que morimos, dependiendo de nuestro amor, pues será nuestro grado de gloria. Pero después de muertos ya no podemos merecer más. Y por lo tanto nuestra gloria no puede incrementar. Entonces, ¿por qué pedimos por los santos? ¿Podemos pedir por los santos? Parecería que no. Pero, entonces, vamos a ver. Entonces dice, es sentencia común entre los teólogos que podemos pedir el aumento de la gloria accidental de los bienaventurados, no el de la gloria esencial, la visión y el goce beatíficos, que es absolutamente inmutable y depende del grado de la gracia y de la caridad que tenga el alma en el momento de separarse del cuerpo. Entonces, sí podemos pedir por ellas para que, y yo me imagino, ¿no? Cuando estamos enamorados de un santo, ¿no? O amamos un santo porque ha hecho cosas grandes para nosotros, o no sé, amamos un santo, ¿no? Que ha sido buen intercesor y buen amigo. Pues así como en acción de gracias, Señor, ponle 1000 coronas, ¿no? Haz sus días más felices todavía en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una gloria esencial en el cielo y hay una gloria accidental. Entonces, la gloria esencial en el cielo, lo que hace el cielo ser cielo, es la visión de Dios. Pero hay otras alegrías accidentales, ¿no? Por ejemplo, el gozo de estar ahí con María Santísima, ¿no? Y con los otros santos. Estas son glorias accidentales. O la corona que reciben los mártires. O la corona que reciben las vírgenes. O sea, estas son glorias accidentales. La única esencial es la visión de Dios. Pero todas estas glorias accidentales, aunque no debemos de buscarlas por sí mismas, ¿no? Pues sí podemos pedirlas para otros, ¿no? Dame, Señor, más gloria. Por su intercesión, por su ejemplo que me ha favorecido tanto. Ahora, nos es lícito orar por los condenados. Tan, tan, tan. A ver, yo he escuchado gente, ¿no? Que dice, no sabemos si están condenados. Muy bien, eso es cierto. Yo he escuchado, ¿no? Gente que reza por Satanás para que se convierta. Hasta los ángeles, porque abundan tanto su misericordia, ¿no? En estas personas, ¿no? Pero a ver, ¿por qué sí, por qué no? O sea, parecería pues, que es muy buena onda, ¿no? De una persona orar incluso por ellos para que alcancen la gloria. ¿Cuál es el problema? Que no pueden alcanzar la gloria. Entonces, especialmente los ángeles, ¿no? Los ángeles, ellos no son como los hombres. Los ángeles, nosotros tenemos estos cambios de opiniones, ¿no? Nosotros nos levantamos un día, ¿no? Y pensamos de una forma, al día siguiente pensamos de otra. ¿Por qué? Porque tenemos un intelecto discursivo que conoce a través de lo sensible, ¿no? Y lo hemos discutido, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco. Y a veces nos caemos y aprendemos a no caernos por la gracia de Dios. Es decir, tenemos la capacidad de convertirnos. ¿Pero qué hay de los ángeles? ¿Pueden convertirse los ángeles? No, porque los ángeles no tienen un intelecto discursivo. Los ángeles comprenden en un instante. Y su sí es sí y su no es no. Y su condenación y su salvación es eterna. Desde el primer momento de su existencia. Desde el primer acto de su voluntad. Entonces, los ángeles buenos, desde el primer momento de su existencia, decidieron amar a Dios. Y en la eternidad le amarán.
Los ángeles malos que cayeron, esos ángeles en el primer momento de su existencia desobedecieron a Dios y cayeron a los abismos. Entonces, ¿por qué? Porque el acto angélico no es lento y torpe como el del hombre. Un instante, un momento, para comprender toda la naturaleza humana, para comprender la ciencia de los cielos, ¿no? Es un instante. Ellos conocen y conocen de forma universal y casi perfecta, ¿no? A las cosas. Y entonces hay una herejía que se llama el origenismo, y esta herejía está de moda hoy en día. Créanme, no sé si la han escuchado, seguramente la han escuchado. Había un teólogo que se llama von Balthasar, un teólogo, ya no me acuerdo si era alemán, pero es el promotor, ¿no? de la Nouvelle Théologie, una teología muy sabrosa, ¿no? Muy sabrosa porque habla mucho con las escrituras, ¿no? Pero que a veces trae errores de la antigüedad y los saca otra vez a la superficie, ¿no? Y uno de esos errores es el origenismo. El origenismo dice que las almas pueden entrar y salir del infierno, ¿no? Como que hay un continuo, como si las almas se pudieran convertir después de muertos, ¿no? Y al final, ¿no? Llegar todos al cielo, ¿no? Y al final todos serán salvos, ¿no? Ahí lo hemos escuchado recientemente, no voy a decir por quién, pero lo hemos escuchado recientemente. Pues esto ya está condenado desde hace mucho por la iglesia. No. Entonces, después de la muerte, no hay paso atrás. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este intelecto discursivo. Ya se queda cerrado, se queda como amarrado. Lo que decidimos, morimos, versus Deum o versus se ipsum, ¿no? Viendo a Dios, de cara a Dios o de cara así volteados, ¿no? Ensimismados en nosotros mismos, ¿no? Y entonces, para toda la eternidad. Entonces, ¿podemos orar por los condenados? No, porque ellos ya no son capaces, ¿no? De la gloria eterna. Entonces, no podemos rezar por ellos. Nos dolemos con Cristo y nos dolemos con el Padre, pero no podemos hacer nada, ¿no? Ok. Eficacia santificadora de la oración. Entonces, remitimos, ¿qué horas son? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, eficacia santificadora de la oración. Remitimos al lector a otro lado. Entonces, la cuestión, si nos hace... Entonces, aquí lo trata de distintas formas, como que no se quiere... Como que hace un salto, ¿no? A la suma teológica, pero nosotros sí vamos a ir con la suma teológica. Entonces, merecemos con nuestra oración o no merecemos, cuándo merecemos y cuándo no merecemos con la oración. Entonces se presenta una objeción, así como presenté una objeción al principio, que no era lo que Santo Tomás pensaba, sino que la presenta para abrirnos el pensamiento. Dice, todo mérito procede de la gracia, pero la oración precede a la gracia, puesto que la misma gracia se impetra por medio de la oración. Luego, la oración no es un acto meritorio. Y entonces se contesta a sí mismo Santo Tomás. Entonces, dice, si la gracia se consigue con la oración, luego entonces la oración no es meritoria, ¿no? ¿Sí ese es el argumento? Todo mérito procede de la gracia, pero la oración precede a la gracia. ¿Por qué? Porque hay oración impetratoria, ¿no? Que pide la gracia y entonces llega la gracia, ¿no? Un pecador que está en pecado mortal, no tiene gracia santificante y pide a Dios la gracia de la conversión. Luego entonces la oración es anterior a la gracia, ¿no? Es lo que está presentando Santo Tomás, pero va a responder, ¿no? Nos va a clarificar esto, dice. Sin la gracia santificante no es meritoria la oración. Entonces,
Y entonces algunos dirán, bueno, ya para qué oro, ya pequé. Pero no, tengan cuidado. Lo mismo que no lo es ningún otro acto virtuoso. Y es que aún la misma oración con que se impetra la gracia santificante procede una cierta gracia, como de don gratuito, pues incluso el mismo orar es don de Dios, como dice San Agustín en el libro de la perseverancia. Entonces, incluso el que ora, ¿no?, por la gracia santificante y por la amistad de Dios, por la conversión, pues está movido por la gracia de Dios. No, todo acto, ¿no? Todo aquel que dice, o sea, todo aquel que dice Padre, ¿no? ¿Cómo dice? Todo el que dice, ¿qué dice? Ya no me acuerdo. Todo aquel que dice Señor, ¿no? Lo dice por virtud del Espíritu Santo. Es decir, que cada vez que profesamos nuestra fe, pues lo hacemos con un movimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque la fe es un acto sobrenatural. Y necesitamos, ¿no?, ese empuje celestial, divino, para que nosotros podamos obrar de esa manera, ¿no? Entonces, como un avión no se mueve sin turbocombustible, ¿cómo se llama ese? ¿Turbocina? Ajá. O sea, si no lo tienen, o si tú le echas nada más gasolina de carro a un avión, pues no charcha. Le tienes que poner lo que requiere, ¿no? Entonces nuestra humanidad, nuestra virtud natural, no alcanza las cosas celestiales. Solamente la gracia que actúa en el hombre puede alcanzar lo sobrenatural. Y es por esto que el hombre que no tiene gracia santificante no merece. Pero incluso la oración que hace para pedir esa gracia santificante, para pedir esa conversión, pues ya viene de una gracia que es distinta a la santificante. Son gracias actuales con las que Dios va, pues, tratando de sembrar en nosotros, ¿no?, de mover nuestra alma para que se acerque. Entonces, interesante. Vamos a leer la otra objeción. Dice, vengarse de los enemigos. Ay, perdón, ¿sí es este? No, es esta, no es esta. Aquí están las objeciones. ¿Dónde están? Eficacia de la oración. Ok. Si algo merece la oración, parece que habrá de ser, más que ninguna otra cosa, lo que se pide al orar. Pero esto no siempre se merece, pues muchas veces la oración, aún la de los santos, no es escuchada. Entonces parecería que si no es escuchada nuestra oración, es porque no es meritoria, ¿no? Incluso vemos el ejemplo de San Pablo, cuando pedía verse libre del aguijón de la carne. Luego, la oración no es acto meritorio. Esto es falso, es una objeción. Lo va a contestar Santo Tomás. Y dice, responde así. El mérito de la oración tiene como objeto principal a veces algo distinto de lo que pedimos, pues el mérito se ordena principalmente a la bienaventuranza. Entonces, cuando hablamos de mérito, siempre que oramos, estamos haciendo una obra buena de redención. Siempre que oramos bien, ¿no? Estamos actuando en Dios, ¿no? Y estamos mereciendo para el cielo, nos estamos ganando el cielo. Entonces, en ese sentido, pues nuestra oración es eficaz para nuestra salvación. Eso no significa que vamos a obtener lo que queramos aquí en la tierra, pero sí que ya el hecho de humillarnos y de pedirle a Dios lo que necesitamos, pues ya es un acto de salvación. Y es un acto meritorio. Algunas otras cosas, dice, mientras que la petición que hacemos en la oración directamente se refiere a veces a algunas otras cosas, como esta de San Pablo. Por tanto, si esas otras cosas que alguien pide para sí no le van a ser útiles para conseguir la bienaventuranza, no solo no las merece, sino que a veces, por el mero hecho de pedirlas y desearlas, pierde el mérito. Entonces, tenemos que desear, esto es muy importante, ¿no? Tenemos que desear que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y tenemos que desear la salvación antes que cualquier cosa natural. Entonces, hay veces, ¿no?, que vivimos cosas fuertes en nuestra vida, ¿no?
Vemos a una madre, ¿no? que está perdiendo un hijo por la enfermedad y vemos su desesperación. Nadie quisiera estar en ese lugar. Pero incluso la oración de esa madre tiene que ser abandonada en la voluntad de Dios. Y tiene que ser sobrenatural, tiene que estar llevado con una visión sobrenatural de la enfermedad. La enfermedad del cuerpo a veces es una purificación del alma. Y a veces viene mejor la purificación del alma a través de una enfermedad que la condenación del alma del hijo o que la perdición del alma del hijo. Más vale un acto bueno de gloria y de mérito, ¿no? Que la muerte física del niño, ¿no? Entonces dicen los santos antes, ¿no? Morir antes que pecar. Sócrates, ¿no? El otro día estábamos meditando en esto, Sócrates, ¿no? Que prefirió morir que ir en contra de la verdad, que dar escándalo, ¿no? Que atentar contra el bien común. Es decir, este amor a la verdad y a la justicia que sobrepasan las cosas del mundo. O sea, estar listos a dar nuestra vida por algo más alto que la vida del mundo, ¿no? Por el bien. Que esos son los grandes héroes, ¿no? Que dan su vida por cosas que no son materiales, inmateriales, trascendentales. Pues ¿cuánto más deberíamos estar listos por deshacernos de esta vida mortal para poseer la vida eterna, ¿no? Entonces, ya mero nos vamos, pero me llama la atención, ¿no? La visión sobrenatural de nuestros jaliscienses, de antiguo, de antaño. Entonces, ¿cómo se llaman estos hermanos mártires de aquí de Guadalajara? Los otros hermanos, eran amigos, los Vargas. Los hermanos Vargas, Vicente Vargas y ¿qué? No, ese es Ezequiel Huerta. Sí, los hermanos Vargas. Entonces, eran 3 hermanos, ¿no? Eran 3 hermanos que eran cristeros, ¿no? Jóvenes que luchaban por la causa de Cristo Rey. Y pues los llevaron junto con Anacleto y pues los iban a ejecutar. Cuando vieron a los 3 hermanos, vieron al más joven, o al que parecía el más joven, y lo dejaron ir. Y pues terminaron ejecutando pues, a Anacleto y a los 2 hermanos. Llega el joven a la casa, ¿no? A su casa, toca la puerta, lo recibe su madre y le dice, mamá, mataron a mis hermanos. ¿Cómo reacciona esta mamá cristiana? Con una visión sobrenatural. Hijo, ¿y tú qué? ¿Qué hiciste para no merecer la palma del martirio? Cuando llevaron sus cuerpos, ¿no? A ser sepultados, entonces llegó una persona, ¿no? Con el padre de estos 2 muchachos y le dijo, mi pésame, lo siento mucho. Y él voltea y le dice, pésame, pero si deberíamos felicitarme. Tengo 2 mártires en el cielo. Es decir, que nuestra visión debe de ser sobrenatural. Nuestra visión de las cosas debe ser sobrenatural. Al orar, ¿no? Debemos de compaginarnos en la voluntad de Dios y mirar todo no hacia los bienes de este mundo. Saber que las cosas de aquí son simplemente instrumentos y medios para lo eterno, ¿no? Y estar despegados, ¿no? Que nos resbalen las cosas de este mundo. Y que miremos solamente a lo eterno. Entonces, y en eso oramos bien. Y finalmente, a ver, aquí hay un consejo de cómo debemos orar que se me hizo bien bonito. Que lo pone Santo Tomás. Mira, dice, se pone en consecuencia 4 condiciones para que si se dan juntas, uno impetre siempre lo que pide. O sea, para conseguir siempre lo que queremos. ¿Cómo debemos de orar? Y también tenemos que entender eso, ¿no? De que debemos de querer siempre lo que Dios quiere. Y pedir siempre lo que Dios quiere. Se pone en consecuencia 4 condiciones para que si se dan juntas, uno impetre
siempre lo que pide, a saber, pedir por sí mismo. Entonces, para que la oración sea infalible, es necesario pedir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si pedimos por otros, explica Santo Tomás, pues los otros a lo mejor pueden poner barreras, pueden poner obstáculos a la gracia de Dios. Entonces, para que la oración sea, debemos orar por los otros, claro, por la conversión de los otros, claro, pero no es infalible. Para que sea infalible, debe ser por nosotros mismos. Pedir cosas necesarias a la salvación, hacerlo con piedad y con perseverancia. Y entonces explica, ¿no?, que algunas veces, algunas cosas no se las niega, sino para que se aplaza para darlas en el momento oportuno. Y aún esto puede frustrarse si no se pide con perseverancia. Entonces a lo mejor no es el momento de lo que estás pidiendo. Padre, Dios, líbrame de esta enfermedad, líbrame de este vicio. A lo mejor no es el momento. A lo mejor Dios quiere que lo sufras un poco más. O a lo mejor es porque lo pides de mala manera. A lo mejor porque lo pides sin fe o con ligereza. O estás pidiendo algo que no te conviene. O estás pidiendo sin perseverancia. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones? Repito, para pedir infaliblemente es necesario pedir por sí mismo, pedir cosas necesarias a la salvación, hacerlo con piedad y con perseverancia. Finalmente, termino entonces con lo que nos propone el Padre Rollo Marín de meditación para hoy. Entonces, en la oración, dice San Pedro de Alcántara, amigo de Santa Teresa, en la oración se amplía el ánima de los pecadores, apaciéntase la caridad, certifícase la fe, fortalécese la esperanza, alégrase el espíritu, derrítense las entrañas, pacifícase el corazón, descúbrese la verdad, véncese la tentación, huye la tristeza, renuévanse los sentidos, repárese la virtud enflaquecida, despídese la tibieza, consúmese el orín de los vicios, y en ellas saltan centellas vivas de deseos del cielo, entre las cuales arde la llama del divino amor. Grandes son las excelencias de la oración, grandes son sus privilegios. A ella están abiertas los cielos, a ella se descubren los secretos, y a ella están siempre atentos los oídos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Padre, no recuerdo si lo mencionó, pero si por ejemplo tenemos un familiar que por desgracia está condenado, pero ciertamente nosotros no lo sabemos, esas oraciones, si está condenado, pues no le sirven al alma condenada. Pero ¿a dónde van esas oraciones? Ok, muy bien. Entonces, ¿saben? Es interesante. Entonces, Dios dispone de ellas, ¿no? Y siempre, entonces, van a alguna alma que toma provecho de ellas, ¿no? Pero también, algo interesante acerca de esto, ¿no? Los méritos de los santos, ¿no? Es interesante que algunos santos rebasaron en méritos. Y entonces hay un banco, o sea, así como los países tienen bancos de oro, pues la iglesia tiene bancos de gracias, ¿no? Y de méritos. ¿Por qué? Porque los méritos de la Virgen, los méritos de nuestro Señor, sobrepasaron, ¿no? Algunos apenas ahí salimos a cuentas, ¿no? Algunos pues ya llegamos medio. Pero hay santos que sobrepasaron. Y todos esos bancos de gracia, ¿no? La iglesia lo administra y lo va dando conforme ve propio, ¿no? Por ejemplo, las indulgencias. ¿De dónde viene la gracia de las indulgencias? Si son cosas que nosotros no merecimos. O sea, viene de ese banco de gracia, ¿no? Que muchas almas santas merecieron antes que nosotros. Y que la iglesia administra para los difuntos. ¿Ok?
Qué interesante, ¿no? Eso está medio loco. A ver, ¿qué más? ¿Contesto tu pregunta, Mafe? Ah, ok. Por aquí. Van a abrir preguntas. Unas 3 o 4. O sea, en ese mismo sentido de la oración de los condenados, o sea, si nosotros no sabemos el destino de esa alma, pues sí podemos orar por ella, ¿no? Claro, Okay. claro. No, y de hecho, miren, yo pienso que es que no sabemos. A veces somos muy prontos a juzgar lo exterior, ¿no? No sabemos el trabajo de la gracia. Somos muy fariseicos, somos muy necios, no sé, somos muy de poca vista. No sabemos cómo Dios trabaja en los secretos de los corazones, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa anécdota del cura de Ars, ¿no? Que llega una mujer que le dice, oiga, padre, es que mi esposo se aventó del puente, se suicidó. Ese pecado es gravísimo, ¿no? Entonces, pero casi conectado, pecado grave, y se cayó del puente, y pues, ¿en qué momento? Pues dice el cura de Ars, pues cuando iba cayendo, tu esposo se convirtió, pidió perdón, se arrepintió. Entonces, un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Un corazón humilde y arrepentido, Dios no lo desprecia. Entonces, padre, pero no tenía confesor, sí solo. Un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Al contrario, el corazón soberbio, ¿no? Muchas veces nos escandalizamos de pecados de la carne, nos escandalizamos de pecados muy estruendosos, muy aparatosos, ¿no? Y no nos damos cuenta que llevamos pecados peores ahí metidos en nuestra alma, como es el pecado de la soberbia, del fariseísmo, ¿no? Entonces, somos muy prontos a juzgar. Pero Dios ve los corazones de los hombres, ¿no? Y es el único que puede mirar, ¿no? Y un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Al contrario, ¿no? El corazón soberbio, Dios escupe a las personas soberbias, ¿no? No las quiere. Entonces, no tengamos tanto miedo, ¿no? De las apariencias del mundo, sino tengamos miedo de cómo Dios ve nuestras almas. Entonces, y demos cuenta, ¿no? Que esos pecados de soberbia son más asquerosos que otros. Y la otra pregunta, más bien es una solicitud de recomendación, porque en ese orar por todos, entre uno más grande es, pues a más personas conoce. Y segundo, también conforme va creciendo en la fe, también vas teniendo conciencia de que debes orar por más personas, por ejemplo, los enemigos, ¿no? Entonces la lista se va haciendo muy, muy grande. Entonces, pues dentro de nuestras limitaciones humanas, ¿no? No podemos, obviamente no podemos, nuestra memoria es limitada, ¿no? Nuestro tiempo es limitado y pues de alguna manera lo ponemos en las manos de Dios, ¿no? O sea, hay personas que tienen la cualidad, ¿no? De apuntar a cada persona, ¿no? Que ha participado de su vida de una manera fuerte, ¿no? Y la repiten, ¿no? Ante Dios, ¿no? Todos los días en su rosario, todos los días en su oración, ¿no? Y van pidiendo por ellas. Eso se me hace muy bonito. Pero aún así, pues no alcanzaríamos todas las personas. Entonces, dentro de nuestras posibilidades humanas, pedir por los que... Ajá. O sea, si hacemos la lista, ya Dios sabe. Sí, aunque no hagamos la lista, o sea, se me hace bonito, pero simplemente Dios, el corazón que se eleva. No, tú échale, Martita, yo también tengo años ya. Sí, del ejemplo que puso de las gracias actuales del pecador, pues que no tiene la gracia santificante y que pide por su salvación. Esas gracias actuales le llegan por esa oración que se va por la comunión de los santos. Sí, a ver, repite, por favor. Sí, que el ejemplo que puso ¿Cuál? el pecador que ora por su salvación, que es por una gracia actual. Esas gracias actuales son parte del organismo del orden sobrenatural y son
gracias que Dios está enviando continuamente. ¿De dónde proceden? Pues sí, son gracias de Cristo. Todo procede del manantial de Cristo y del manantial de toda la iglesia, ¿no? En cuanto ese cuerpo de reservorio Cristo. que decía usted, por Ajá. ese banco de oración. Pues sí, yo pienso que sí también, pero aquí nos referimos, yo pienso que nunca lo había pensado así, pero supongo que algo también debe de haber de eso. Pero me parece que es más sencillo pensarlo como simplemente, sí, de la gracia de Cristo que se va derramando de distintas maneras. Ajá. Padre, entonces, ¿qué pasa con las oraciones de un pecador? Si tienen validez y realmente lo está haciendo arrepentido. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque ya el arrepentimiento, ya el deseo mismo, pues implica la presencia de lo deseado, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Y entonces, ya si hubiera contrición perfecta, ¿no? Y esa contrición perfecta, pues llevaría a la misma caridad. Ahora, no podemos ver quién sabe si tiene contrición perfecta o no. Eso le toca a Dios determinar, ¿no? Pero en cierto sentido, incluso el pecador, ¿no? Que no tiene contrición perfecta, sus oraciones son escuchadas. Pero no, eso no quiere decir que no sean escuchadas, simplemente que no merecen cielo. O sea, que impetran no como mérito, sino algo así como era la que se acerca y le pide, era samaritana, ¿no? Que le pide las migajas del pan a Jesús, ¿no? O sea, no, estamos hablando de otro evento de los mismos evangelios, pero otro evento. Entonces, es cuando le pide, Señor, dame, aunque sean las migajas que caen de la mesa, como los perritos, ¿no? Que comen de las migajas de la mesa. Entonces, lo que está diciendo es como, pues yo no soy judía, entonces yo no merezco este pan, pero por lo menos, Señor, dame de las migajas que caen de la mesa, de tus hijos. Y entonces aquí es igual, ¿no? Entonces es como el pecador, ¿no? Que no tiene la gracia de Dios, pues es como esa petición que está haciendo. No lo merezco, pero aunque no lo merezco, Señor, por tu misericordia. Y entonces dice Santo Tomás, de hecho, lo comenta Santo Tomás, dice, el que impetra con la gracia, ¿no? Impetra por la caridad, en cuanto que está unido al cuerpo de Cristo. Y cuando Dios concede las gracias a los que no tienen caridad, lo hace partiendo de su misericordia. O sea, como que son distintos aspectos del amor de Dios. Ok. A ver, Nico, la última y nos vamos. Buenas noches, Padre, muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a la oración, la libertad y el margen de acción. Ok, va así. Si tenemos libre Si tenemos libre albedrío y pedimos por lo que Dios quiere en nuestra oración para nuestra existencia, ¿cómo podemos discernir el uso correcto de nuestra libertad y en qué aspectos realmente tenemos margen de acción? A ver, creo que estás poniendo muchas preguntas en una sola. Sí. Entonces, vamos a separarlo poquito a poquito. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta? Sí, es con respecto... Ok, mire, tenemos el libre albedrío que Dios nos da. Sí. Por lo tanto, podemos ser mal o bien. Sí. Pero en nuestra oración decimos que pedimos por lo que Dios quiere. Sí. Entonces, ¿cómo podemos discernir el uso correcto de nuestra libertad? Okay, ¿Y qué tanto margen de acción tenemos? Sí, o sea, ¿cómo podemos discernir qué pedir y qué no pedir? Exacto. Ok. Ajá, va por ahí. Ok. Pues es que tiene razón, ¿no? Como que lo que estábamos viendo, o sea, pues, ¿qué pido? Y cómo, o sea, no puedo pedir por la salud de mi hijo porque la salud de mi hijo a lo mejor corresponde a la voluntad de Dios o no corresponde. Yo pienso que más que pedir,
de la manera que pedimos. O sea, que lo que pedíamos, lo pidamos en abandono a la voluntad de Dios. O sea, es decir, podemos pedir la salud de nuestro hijo, podemos pedir podemos pedir un Lamborghini o un Mercedes-Benz o un Porsche. A mí me gusta más, no sé, un carro más clásico, pero solamente si sirve para la salvación de mi alma. ¿Sí me voy a entender? O sea, podemos pedir cosas materiales, sí, pero solamente si sirve para la salvación de mi alma. Si no, no la quiero. Quítala. ¿Sí me voy a entender? Perdón, es que nos gustan los carros. Es que... pero entonces, ese es el punto. No se crean. O sea, sí nos gustan, pero no tantos. No los ambicionamos. Solamente verlos ahí, porque luego es más caro mantenerlos. Demasiado trabajo, ¿eh? Las cosas del mundo se acaban, los carros los quema el sol, se ponchan las llantas, son horribles, o sea, que los mantengan los ricos, ellos pueden entretenerse en esas cosas. Nosotros los pobres tenemos a Dios. Pero hay ciertas cosas materiales que podemos pedirlas, ¿no? Y a lo mejor Santa Teresita, ¿no? Pide nieve del día de sus votos perpetuos. Y algunos dirán, bueno, pues qué banal. Pero es que no es banal, es confianza, ¿no? Y es como un caprichito que Teresita tenía, ¿no? Y como sabe que su Dios es un Padre amoroso, pues, ¿por qué no pedir un capricho? ¿No? Y no va en contra de su voluntad, sino al contrario, ¿no? La enfervoriza, ¿no? Y la llena de amor. Y le viene bien para su salvación. Entonces hay que tener mucha confianza en Dios. Ok, ¿está bien? Y ya lo de la libre albedrío y todo eso es otra clase en sí mismo. Sí, ok, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Agimus tibi gratias omnipotens Deus per universis beneficis tuis, qui esse regnas in saecula saeculorum. Recibimos la bendición per intercesión en Beate Maria Virginis Carmelicenses et Sancte Teresia Jesu Infante et Sancti Joseph, benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Hoy día de la Santa Faz. Dios los bendiga.